Muy bien, entonces ahora pasemos al proceso. Allí, como pueden ver, ya he puesto las enzimas encargadas para llevar a cabo este proceso, ¿no? Como pueden ver ahí, tenemos la helicasa, la proteína RPA, las proteínas RPA, la topoisomerasa, la DNA polimerasa, la DNA ligasa y la DNA girasa. DNA y ADN es lo mismo, ¿sí? Solo que DNA pues, está en inglés, ¿ya? ¿Es ADN o DNA? Puede ser ADN polimerasa o DNA polimerasa, ¿ya? No se me confundan, vayan a estar viendo en los libros o en los mismos videos, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo las enzimas allí, ¿ya? Las van a ser las encargadas del proceso, de este proceso de replicación. Si quieren un concepto de cada una, una explicación de cada una, se las puedo dar ahorita, mientras las menciono. Y todo eso después lo van a ver en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, la helicasa es la enzima encargada de romper o lisar los enlaces puentes de hidrógeno. Enlaces puentes de hidrógeno, pues ya saben dónde están, ¿no? En las bases nitrogenadas de los nucleótidos, ¿ya? Muy bien. La helicasa. Las proteínas RPA son las proteínas de replicación del ADN, ¿sí? Por eso RPA, es siglas en inglés, ¿ya? Proteínas de replicación del ADN o proteínas de replicación A, ¿ya? Son las que van a dar estabilidad a las células. ¿Cómo estabilidad, profe? Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Otra, las topoisomerasas. Las topoisomerasas son moléculas que se encargan de aliviar la tensión de torsión o la tensión torsional. O en otras palabras, evitar el superenrollamiento, ¿ya? Eso hacen la topoisomerasa. Luego tenemos la DNA polimerasa, o también llamada ADN polimerasa, ¿sí? La ADN polimerasa es la encargada de formar la nueva hebra, ¿sí? La nueva hebra de ADN, la que sintetiza y forma la nueva hebra de ADN. Esta DNA polimerasa en eucariotas tiene 5 tipos: la alfa, la beta, la gamma, la delta y la épsilon. A diferencia en las procariotas, que era DNA polimerasa 1 y DNA polimerasa 2 y 3, ¿sí? Olvídense. Estamos viendo eucariotas, ¿ya? Entonces la DNA polimerasa, pues, son de 5 tipos: la alfa, la beta, la gamma, la delta y la épsilon. Cada una, bueno, una de ellas, ¿ya? Una de ellas no vamos a mencionar en este proceso, porque una de ellas se encarga de la replicación o a nivel de en la mitocondria. Para los que ya captaron o para los que ya recordaron, para los que no, la mitocondria tiene material genético, ¿sí? Lo acabamos de ver la clase pasada. La mitocondria tiene ADN, ¿no? Y ese ADN también tiene que replicarse, ¿no? ¿Por qué replicarse? ¿Por qué se replica el ADN, profe? Porque la célula también tiene que dividirse en un ciclo que ya vamos a ver, que es el ciclo celular. La célula se divide en 2 iguales. Y para que sean iguales tienen que tener las mismas partes, los mismos componentes. En este caso, mismo ADN, que hace que funcione todo lo demás. Entonces, por eso tiene que replicarse el ADN, ¿sí? Porque tiene que haber 2 juegos para las 2 células hijas en el ciclo celular. Lo mismo pasa con la mitocondria.
¿no? En la mitocondria también tiene que dividirse. Y ya, pues ya saben en qué fase, en la fase S del ciclo celular. Muy bien. Eso es con respecto a la polimerasa gamma. ¿Ya? Así que no vamos a tocar. Las otras las iré, les iré escribiendo pues allí mientras las vemos en el proceso. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos la DNA ligasa, que como su nombre lo dice, ligasa, de ligar, ¿sí? De unir, ¿ya? Unir las hebras o los fragmentos de hebras para formar solo una hebra gigante, ¿sí? Une los pedazos de ADN. Y la ADN girasa, o la DNA girasa, y como su nombre lo dice, girasa, ¿sí? Le va a dar ese spin, por así decirlo, ¿ya? Ese enrollamiento característico de la ADN. Ya lo vamos a ver en el proceso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya les di un concepto de cada enzima. Espero lo hayan apuntado. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí vamos a tocar el plato fuerte, que es el proceso. Muy bien. Entonces yo dibujo aquí mi... Bueno, vamos a hacerlo un poco más. Mi ADN. ¿Ya? Mi ADN. Este ADN, ácido desoxirribonucleico, tiene sus partes, ¿no? Que son los nucleótidos. Y las bases nitrogenadas de esos nucleótidos están unidos mediante enlace de hidrógeno. Muy bien. Este ADN o cada hebra de ADN, porque acá hay dos hebras, ¿ya? Cada hebra de ADN tiene un sentido. Un sentido 5', 3', ¿sí? Porque termina aquí, ¿no? 5', 3'. Y la otra hebra tiene que ser complementaria a esta. Entonces será 3', 5'. Profe, ¿qué es eso de 3', 5'? ¿Qué es eso? ¿Cuántas primas tiene el ADN? No, no es eso. Como lo acabo de mencionar ahorita, el ADN o el ácido desoxirribonucleico está formado ¿por qué? Bueno, no lo voy a escuchar, pero está formado por nucleótidos, ¿no? Ya lo hemos visto, deben recordarlo. Estos nucleótidos tienen 3 partes, ¿no es cierto? Se los dibujo, se los grafico aquí. Tiene 3 partes. A ver, el fosfato, que está unido a la pentosa, y este está unido a la base nitrogenada, ¿no? Hemos visto. Como este es ADN, ácido desoxirribonucleico, como pentosa va a tener desoxirribosa, ya lo saben. Y como bases solo va a tener adenina, guanina, citosina y timina, ¿ya? Muy bien. Regresemos al tema. ¿Por qué 5', 3'? Eso es una representación a nivel químico, ¿sí? Del número de carbono, ¿ya? Del número de carbono. Como saben, la pentosa, ¿cuántos carbonos tenía para que sea pentosa? Sencillo, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, no sé si me responderán. Ojalá sí. 5. Por eso es pentosa. La pentosa tiene 5 carbonos. Ubiquemos esos carbonos de forma química.
Bueno, acá no, porque acá está el oxígeno. Acá hay carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5 está aquí. ¿Ya? No sé si lo verán allí. Voy a hacerlo más grande, ¿ya? Más grande. Que tampoco quiero hacerlo tan grande. Este sí vale la pena hacerlo grande. Este no da. Y este. Poner un cuadrado, ¿ya? Este es el fósforo, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Es mejor. Acá hay un oxígeno, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, que se une al fosfato o el ácido fosfórico. Muy bien. Esa sería una representación química, ¿ya? Pero de solo la pentosa, ¿ya? Solo la pentosa. Entonces, si se une otro nucleótido a este nucleótido para generar la hebra, ¿sí? Porque la hebra, ¿no? Va de forma lineal, ¿no? Hay un nucleótido aquí, otro nucleótido aquí, otro nucleótido aquí, otro nucleótido aquí. Entonces, para que se una otro nucleótido aquí, ¿por dónde se une? Se une, lo voy a hacer con otro color. Se une por aquí. Aquí se uniría el fósforo. Y estaría su pentosa y su base nitrogenada. ¿Ya? Y acá estaría su carbono 1. Bueno, lo hago con otro color. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Listo. Entonces, ya está. Tenemos esos. Solo dos, ¿ya? Solo dibujo dos. Este nucleótido se uniría al otro nucleótido por medio del carbono 3. ¿Ya? Y si quiere unirse a otro acá abajo, será por medio del carbono 3. Y así sucesivamente, creando una fila de nucleótidos. ¿Ya? Entonces, aquí quiero llegar con esto. Que si te das cuenta, la parte de arriba, ¿ya? Digamos que este es el primer nucleótido, tiene el carbono 5, o empieza por carbono 5. ¿Ya? Y el último nucleótido, ¿ya? Si se sigue uniendo, va a tener el carbono 3 libre. Va a ser la última parte que va a estar al final. De allí es que se dice que empieza por 5' del carbono 5 de la pentosa y termina en 3', que sería el carbono 3 de nucleótido final. ¿No? Por eso se dice que es dirección 5 a 3. Y la complementaria pues sería al revés, ¿no? Al revés. Por ejemplo, este sería 1 y la complementaria pues estaría al revés. ¿Sí? Por eso es complementaria. ¿Ya? Muy bien. No sé cuál es mi plumón. Listo. Explicado entonces el 3', o el 5', 3'. ¿Ya? Pregunta de examen. Explíqueme por qué se dice 5', 3'. ¿Cómo me voy a divertir en ese examen? Muy bien. Listo, continuemos entonces. Estábamos en el proceso, ¿ya? Tenemos una hebra de aire. Lo que yo voy a explicar es lo que sucede, pero solo en un punto, ¿ya? Como ya les dije, es multifocal. Ocurre en muchos puntos. Digamos que esta es una molécula muy grande. Ocurre aquí, podría ocurrir aquí, podría ocurrir aquí. Yo lo que voy a representar en este proceso es lo que ocurre en un punto, ya que al final ocurre lo mismo en todos los puntos.
pero yo solo voy a usar uno nada más, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, tengo mi hebra o mi molécula de ADN. Para que empiece este proceso de replicación, hay ciertas proteínas, que no las voy a mencionar, ¿ya? Que ya es muy complejo. Ciertas proteínas que detectan el punto de origen de la replicación. Como es multifocal, te va a haber muchos puntos de origen. Pero, a lo que voy. El punto de origen, se me ocurre a mí que está aquí. ¿Ya? Aquí. Ese punto de origen recibe nombre de ORC. ¿Ya? Que es un complejo de origen de replicación. Que está en inglés. ¿Ya? Un ORC. ¿Qué contiene ese ORC? Este ORC contiene nucleótidos o pequeñas cadenas ricas o abundantes en enlaces adenina-timina. ¿Ya? Ricos o abundantes enlaces adenina, con timina. ¿Sí? Este espacio pongo yo como ejemplo. Entonces acá habrá adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina. ¿Ya? Y pueden haber más. Listo. ¿Por qué, profe, ese punto es rico o es abundante en enlaces de adenina, timina y no en citosina guanina, que es el otro, ¿no? Bueno, al principio entonces les expliqué los enlaces que tenían la adenina y la timina y la guanina citosina, ¿no? La guanina y la citosina tienen 3. Y la adenina timina tienen 2. ¿Cuál creen que es más fácil de romper? El que tiene 2, ¿no? Obviamente. Por eso, este va a ser más fácil de separar que uno que tenga harta citosina guanina. ¿Ya? Muy bien. Detectado ese punto de origen de replicación en eucariotas, se empieza a abrir. Se empieza a romper. ¿Ya? Se empieza a abrir, pero poco a poco. Un pequeño espacio lo suficientemente grande como para que ingrese nuestra primera enzima, que es la helicasa. ¿Ya? Entonces, la primera que entraría allí sería la helicasa. Vale. ¿Ya? Ya se empezó a abrir por allí. Y entraría la primera enzima, que lo voy a dibujar como una flechita, ¿ya? La helicasa. La helicasa. ¿Qué les dije que hacía la helicasa? Pues rompía los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ya? Todo esto mencionado, pues, antes de que se me pase, la replicación está o consta de 3 pasos. ¿Ya? 3 pasos. ¿Qué es?
la iniciación la elongación y la terminación. ¿Sí? La iniciación, la elongación y la terminación. Son 3 pasos, 3 etapas. ¿Ya? Y como se pueden dar cuenta, recién estamos en la primera, la iniciación. Empieza con detectando el ORC, que es el punto de origen. ¿Ya? Muy bien. Después entra la helicasa para terminar de abrir esa hebra. ¿Sí? Y esta helicasa pues empieza a abrir. ¿Ya? Entonces lo seguimos representando, porque esta va a seguir avanzando. Entonces, si sigue avanzando, va a seguir abriendo. Ya, borro esto de aquí, ¿sí? La ORC. Muy bien. Listo. Va a seguir avanzando. Al seguir abriendo, pues, estas hebras, como están unidas mediante qué enlace, enlaces puentes de hidrógeno, ¿no? Y a estas alturas ustedes deben saber que estos enlaces son fáciles de, bueno, no tan fáciles de romper como la es de volverse a unir. Entonces, esto que se sigue abriendo podría volverse a unir. ¿Ya? Podría volverse a unir. ¿Qué es lo que evita que se vuelva a unir? Unas proteínas. ¿Ya? Las proteínas RPA. Las proteínas RPA se unen a las hebras. Voy a borrar así mejor. Estas proteínas, sean de forma redondita, son las RPA. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Las proteínas RPA. Son redonditas. Estas proteínas RPA, o proteínas de replicación A, o proteínas de replicación del ADN, se unen a las hebras separadas para estabilizarlas y así evitar que se vuelvan a unir. ¿Sí? Las estabiliza. Esto es en eucariotas. Lo que sucedía en procariotas era que se unían las proteínas SSB, ¿no? Algunos por ahí lo recordarán. Pero aquí son las RPA, ¿ya? De eucariotas. Muy bien. Entonces se unen las RPA y evitan que esto se cierre. Así, la helicasa va a continuar abriendo más hebras. Pero como se están dando cuenta, no sé si se habrán dado cuenta, porque yo lo he dibujado
ya muy notorio, acá está ocurriendo algo, ¿no? Acá también. Cuando se fuerza o se abre desde un punto medio, por decirlo así, una hebra, pues tú quieres abrirla, los costados o los extremos van a tender a enrollarse, ¿no? Van a generar un enrollamiento muy, muy fuerte, por así decirlo, ¿ya? Un súper enrollamiento, ¿no? No sé si me explico, si me entienden. Por eso lo estoy dibujando muy notorio. Cuando tú tratas de dividir una hebra, pues quieres separar dos hebras que están juntas y más o menos enrolladitas. Las quieres separar por el medio, los costados se van a achicar y enrollar bastante, ¿no? Ocurre un súper enrollamiento. Entonces, para evitar este súper enrollamiento y que se aglutine y todo, ¿no? Uso el ejemplo de aglutinar, aparece otra enzima. Y ya cuando les di el concepto de superenrollamiento ya deberían saber cuál es. Aparece la... bueno, acá. La topoisomerasa. La topoisomerasa. Lo he dibujado como un anillo, ¿ya? Como un anillo. De forma representativa. La topoisomerasa. ¿Qué hace la topoisomerasa? Pues disminuye esa tensión, ese superenrollamiento. ¿Cómo lo hace, profe? Tengo las dos hebras, ¿ya? Las hebras se están enrollando. ¿Qué hace la topoisomerasa? Porque hay de dos tipos, ¿sí? La topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. ¿Qué hace esta topoisomerasa? Pues, al momento en que se están enrollando, corta una, ¿ya? Corta una hebra, esta gira solita y la vuelve a unir, desenrollándola, ¿sí? Luego va siguiendo avanzando la helicasa, se sigue enrollando, va la topoisomerasa, vuelve a cortar una hebra, esta gira solita, la otra no, ¿ven? Se queda quieta, gira solita y se vuelve a unir, lo vuelve a pegar y vuelven a girar las dos, ¿sí? Para evitar ese superenrollamiento, ¿sí? No sé si me deja entender, ¿no? Saben que se enrollan las dos. Para evitar ese enrollamiento, corta una, gira ella solita, se desenrolla y lo vuelve a pegar. Y sigue, ¿ya? ¿Por qué les mencioné lo de topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2? Fácil, porque la topoisomerasa 1 solo corta una hebra y esta gira solita. La topoisomerasa 2 corta dos hebras y estas giran solitas y luego las vuelve a pegar, ¿sí? Diferencias. Para evitar el enrollamiento o superenrollamiento que ocurre aquí, ¿ya? Muy bien. Hasta allí, todo bien, ¿no? Espero me vayan entendiendo. El punto de origen se abre un poco, ingresa a la helicasa, empieza a abrir las RPA para estabilizar, la topoisomerasa para evitar el superenrollamiento, ¿sí? Muy bien. Allí se formaría lo que se le llama la horquilla de replicación, la burbuja de replicación, ¿sí? Todo ese pues, que está de forma, bueno, de burbuja, ¿no? Se le llama burbuja de replicación, ¿no? Y a la mitad de cada uno, pues, se da una horquilla de replicación, ¿sí? No sé si me dejo entender. Entonces, una burbuja de replicación y aquí hay una horquilla de replicación, otra horquilla de replicación. En una burbuja hay dos horquillas de replicación, ¿sí? Acá aparecería otra helicasa y iría
del otro lado. ¿Ya? Haciendo lo mismo que acá. Yo solo lo voy a explicar desde el punto de vista de una horquilla de replicación, ¿ya? La mitad, ¿sí? Eso es lo que yo voy a explicar. Lo mismo va a suceder en la otra mitad. Y así se va a ir abriendo por ambos lados hasta que se junten con las otras burbujas de replicación. Porque como les dije, es multifocal, ¿no? Se los dibujo. ¿Ya? Acá hay una burbuja de replicación. Acá hay otra burbuja de replicación. Y por acá puede haber otra burbuja. ¿Ya? Burbuja, burbuja de replicación. Cada uno de dos horquillas. Una horquilla, dos horquillas. Una horquilla, dos horquillas. ¿Sí? Horquilla de replicación. Al abrirse, ¿ya? Estas van avanzando hasta que se juntan. ¿Sí? Se juntan. Acá también. Va a haber otra por acá. La va a juntar. Va a haber otra más allá, se va a juntar. Para llevar este proceso de replicación mucho más rápido. ¿Sí? Por acá habrá una helicasa, por acá habrá otra. Se van abriendo. Por acá va otra. Y así. ¿Ya? Por eso es bidireccional. Muy bien. Entonces yo voy a tocar solo una horquilla. ¿Ya? Una horquilla. Lo que ocurre para un sentido. Lo mismo va a ocurrir para el otro. Muy bien. Entonces, corramos esto de aquí. Y solo cogería yo una horquilla. ¿Ya? Una horquilla. ¿Ya? Una horquilla de replicación con sus RPA. La RPA. Muy bien. Hasta allí sería el proceso o el primer paso, que es iniciación. ¿Sí? Detección del punto, abertura por la helicasa, estabilidad de la cadena. ¿Ya? Ahora entraría ya a sintetizarse las cadenas, ¿no? A sintetizarse las cadenas. Y ahí entra la siguiente, la DNA polimerasa o la ADN polimerasa. ¿Qué hace esta ADN polimerasa? Sintetiza nuevas cadenas, nueva hebra. Para sintetizar nueva hebra, esta ADN polimerasa primero necesita un guía, ¿sí? Un guía. Entonces, tengo el sentido, no se olviden del sentido, el sentido es muy importante, ¿sí? Para el examen y para la explicación de todo esto, el sentido es muy importante, 5 a 3 y 3 a 5. No se olviden, 5 a 3, 3 a 5. El sentido siempre va, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pido esquematizarlo en el examen, no se vayan a olvidar de poner el sentido, 5 a 3. Muy bien, sigamos entonces. Hay una característica de la DNA polimerasa. Y es que solo va, o solo sintetiza, cadena, nueva hebra, de un sentido. ¿Qué sentido? De 5' a 3'. En dirección 5' a 3'. ¿Sí? Solo en esa dirección no puede sintetizar. De 5' a 3'. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho eso, para que este ADN polimerasa empiece a sintetizar nueva cadena, les dije que necesitaba una aquí. Un punto de inicio, por así decirlo. Ese punto de inicio va a ser una pequeña cadena de ARN. Lo voy a colocar por aquí.
una pequeña cadena de ARN. Y esa pequeña cadena de ARN se llama cebador o primer, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí también. Cebador o primer, como se escribe, ¿sí? Se escribe primer, se pronuncia primer, ¿ya? Ese primer es una pequeña cadena de ARN, ¿ya? Se lo coloco aquí. ARN, ¿ya? Es ARN. ¿Quién pone este cebador o este primer? Lo pone la ADN polimerasa alfa, ¿ya? La alfa pone. Entonces, la alfa se dice que es una primasa, ¿ya? Una primasa. ¿Por qué? Porque pone un primer, ¿sí? Porque pone los primers, ¿ya? Por eso actúa como primasa, ¿ya? La alfa. La ADN polimerasa alfa pone esta pequeña cadena de ARN que va a servir como guía y como molde para que se sintetice la nueva hebra. Y allí vendría la misma polimerasa alfa y empezaría a sintetizar nueva hebra. ¿En qué sentido sintetizaba? De 5 a 3, ¿no? Por eso tiene que ser complementaria a la que tengo acá abajo, que va de 3 a 5. 5, 3, ¿ya? Es complementaria. Como sintetiza de 5 a 3, va en dirección la misma que va la horquilla, ¿ya? ¿Por qué, profe, va en esa dirección? ¿Por qué no va arriba? Por la cadena molde, ¿ya? Por la cadena molde. Por lo que la cadena molde es 5', 3'. O sea, va de allí hacia allá. Entonces el otro 5' de 3' va a venir, ¿no? Y por eso va en dirección contraria, porque es complementaria. Porque lo que se crea es una cadena complementaria, ¿ya? Es como crear la de arriba, ¿no? Una copia de la de arriba, ¿sí? Muy bien. Entonces esta DNA polimerasa está yendo en su sentido normal, 5', 3'. Y aquí pues va generando enlace, ¿sí? Va generando la nueva hebra, ¿ya? Que le he puesto en rojo, ¿sí? Muy bien. Como esta hebra va de forma continua, sin... ¿cómo lo pongo? Solo va de una dirección,